Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar gratuito, Edificio Rivera Navarrete 548, ganador del Premio Arquitectura y Ciudad 2020, en la categoría Proyectos de Vivienda en Proceso de Desarrollo, subcategoría Lima, densidad media y baja. El webinar tendrá dos partes. Primero será una parte expositiva y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Si durante el evento tienen alguna consulta, podrán hacerla a través de la opción Preguntas que encontrarán en la plataforma. El webinar está a cargo de José Orrego, director de Metrópolis, oficina de arquitectura con más de 25 años, destacando sus diseños innovadores en vivienda, oficinas corporativas, usos mixtos y conjuntos comerciales. En el año 2012, 2014, 2016 y 2018 ha sido nombrado comisario en la participación peruana en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Ha recibido distintas menciones y premios en calidad arquitectónica y también en Bienales de Arquitectura del Perú y el Premio Arquitectura y Ciudad Capeco 2020, entre otros. Es miembro fundador de Perú Green Building Council, fundador de la Asociación de Estudios de Arquitectura y director del Patronato Cultural del Perú. Su trabajo se publica tanto a nivel nacional como internacional. También nos está acompañando Mariano Olchese, gerente de ventas de Pionero Inmobiliaria, con más de 8 años de experiencia en el sector inmobiliario, principalmente en temas de banca inmobiliaria y gestión comercial de proyectos. Bienvenidos José y Mariano. En primer lugar, quiero agradecer a... Sí, José. Perdón. Quiero agradecer a Capeco la oportunidad de poder explicar este proyecto y sobre todo la gran iniciativa que tuvo de llevar adelante estos premios, ¿no? Ojalá hubieran más premios parecidos, donde se incentive la calidad arquitectónica, pero sobre todo el hacer ciudad desde la inversión privada, ¿no? Creo que es una iniciativa, digamos, que en su segunda edición ha mostrado que ha podido calar en el imaginario local y cada vez hay mayores esfuerzos de parte de las promotoras inmobiliarias, constructoras y arquitectos de poder hacer proyectos de mejor calidad, y eso creo que se está viendo en toda la producción a pesar de las circunstancias en las cuales vivimos, ¿no? Siguiente, por favor. El proyecto sobre Rivera Navarrete 548 es un proyecto único por varias consideraciones que voy a explicar, pero sobre todo genera un antecedente importante en lo que vendría a ser el desarrollo de estas características, ¿no? En la presentación, en realidad, dijeron que el premio estaba referido a la densidad media y baja. En realidad, esta categoría es la de densidad alta, ¿no? Que creo que es un tipo de proyecto que hay que promover en nuestras ciudades, ¿no? Siguiente, por favor. El año 2016 es el año en el cual la administración de la Municipalidad de San Isidro promueve la posibilidad de contar con departamentos más chicos en lo que le llamó la zona CEN, zona de emisiones neutras. Y esta nueva normativa, lo cierto es que gatilló la oportunidad de poder hacer proyectos de menor tamaño en una zona que estaba despoblada, ¿no? El centro financiero, los fines de semana, ustedes lo pueden ver, está completamente abandonado, ¿no? Y lo cierto es que durante las administraciones que precedieron a la actual, se hizo este tipo de normas que promovieron más allá, digamos, de hacer departamentos pequeños, un tipo de proyecto que nunca antes había existido en San Isidro, ¿no? Pionero Inmobiliaria, que fue en este caso el promotor de este proyecto, tuvo la visión de ser uno de los primeros proyectos, y lo cierto es que cuando presentamos este proyecto, hubieron ajustes en la norma que nos obligaron a hacer cambios, ¿no? Pero lo cierto es que siempre fueron a favor de hacer un mejor proyecto, ¿no? Y lograr una mejor solución
que se integrara, digamos, que integrara la vivienda en el centro financiero. Siguiente, por favor. Como les indiqué, la zona CEN fue una buena iniciativa. Lo cierto es que la zona CEN en San Isidro, digamos, que fue desmontada la normativa que permitió hacer este tipo de proyectos con la nueva administración. Creo que no se entendió, digamos, las ventajas de este tipo de proyectos y sobre todo lo que significaba poder llevar adelante este tipo de soluciones, ¿no? Que permitían departamentos pequeños, menor cantidad de estacionamientos y criterios de sostenibilidad, ¿no? Dentro de una zona que necesitaba ser repoblada. Lamentablemente, los beneficios de esta normativa recién se van a poder ver en algunos años. Este proyecto que arrancó en el año 2016 como concepción, más lo que demoró la gestión frente a la municipalidad, más lo que significaba la posibilidad, la preventa que hizo viable el proyecto, es un proyecto que va a terminar el próximo año. Es un proyecto que recién los beneficios de haber podido equipar esta zona de la ciudad con vivienda y comercio, junto con muchos otros proyectos que surgieron de esa generación, recién van a poder ser apreciados en algunos años. Lamentablemente, esto son procesos que uno entiende en el tiempo y que la administración actual no tuvo la visión de interpretar de acuerdo a la realidad que hoy día tiene nuestra ciudad, ¿no? Que requiere ese tipo de soluciones, ¿no? Más bien, a veces por un malentendido sentido de la residencialidad, se teme de que hacer departamentos pequeños genere problemas dentro de zonas como San Isidro, ¿no? La zona 100 creo que fue una buena iniciativa y además constituyó un magnífico antecedente para que después municipalidades como la de Miraflores, con la nueva administración, integraran algunos de estos conceptos de poder reducir con sostenibilidad las áreas de departamentos y generar una serie de nuevos beneficios, ¿no? Hoy día, si vemos el boom que existe en Miraflores, se debe fundamentalmente a un correcto manejo de la realidad con normativas que responden a estas nuevas necesidades en forma inteligente y promotora, y que partió de las primeras ideas que se dieron en la zona en San Isidro, que lamentablemente, en vez de evolucionar, fueron simplemente desmontadas, ¿no? Sigamos, por favor. Como te indiqué, este proyecto pertenece a una nueva generación de edificios en San Isidro, ¿no? Y lamentablemente vamos a tener que esperar que de repente en el tiempo surjan nuevas administraciones que vuelvan a entender, cuando ya se hayan construido, las ventajas del repoblamiento del centro financiero, entre otras zonas, ¿no? De alguna forma es hacer renovación urbana a costo de la inversión privada, equipando la ciudad con infraestructura de vivienda y de comercio en una escala que es la que corresponde, digamos, a la nueva realidad que tenemos, ¿no? Acelerada por la pandemia, pero que ya venía de alguna forma incorporando este tipo de soluciones a una problemática que tenía que ver con el tránsito, la escasez de suelo, entre otras cosas, ¿no? Este edificio, junto con otros, van a ser uno de los pocos que van a constituir esta nueva generación de proyectos y espero que, digamos, que cuando estén en funcionamiento y estén ya entregados, se pueda ver las ventajas y pueda ser replicadas estas ideas en otros distritos, ¿no? Digamos, como lo que estamos viendo en distritos como San Isidro, ¿no? Por favor, la siguiente. Bueno, un poco lo que estaba indicando, ¿no? Esto recién va a ser apreciado en los próximos años, habrá que estar atento y sobre todo, la pandemia ha acelerado estos procesos, ¿no? Creo que las nuevas autoridades en el futuro podrán tomar las banderas que corresponden a interpretar la realidad con normativas que a través de sostenibilidad logren equipamiento con la inversión privada. Sigamos, por favor. ¿No? Como le indiqué, la propuesta tenía por objeto repoblar el centro financiero y equiparlo, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque, digamos, el equipamiento que toca en estos años es a través de los usos mixtos, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene Lima es la escasez de suelo, ¿no? Porque finalmente Lima, al adolecer de una planificación estructurada, lo único que queda y lo único que se hace es seguir utilizando el mismo suelo urbano digamos que está disponible hace más de 50 años, ¿no? Es muy poco lo que se ha hecho para crear ciudad o suelo nuevo. La zonificación, en general, los criterios de zonificación digamos, que existen para Lima,
lo que hacen es, tienen una especie digamos, de sensación de que toda la Lima tiene que ser una especie de gigantesco dormitorio, y se ve con malos ojos en general cuando se promueven equipamientos educativos, de salud o comerciales, ¿no? Y más bien tratan digamos, de evitar que esto se dé. Lo cierto es que lo que toca, además de hacer departamentos y unidades de menor tamaño, por diferentes razones que tienen que ver con los usos actuales de la ciudad y del gran público joven que hoy día define lo que son los productos inmobiliarios, tiene que ver también con la posibilidad de hacer equipamiento, ¿no? El uso mixto es la gran oportunidad digamos, que tienen las autoridades de generar normativa para que la inversión privada empiece a equipar la ciudad a una escala que sea dentro del barrio. El uso mixto, tanto en la parte residencial, en todos sus formatos, empezando por los formatos más pequeños y seguramente con los fenómenos que vienen inmobiliarios que son ya que tienen que ver con la vivienda para renta. Y el comercio urbano, que es la escala que corresponde hacer ahora, ¿no? Los grandes centros comerciales prácticamente ya han sido definidos a lo largo de todo el país, en las grandes ciudades, en ciudades grandes e intermedias. Lo que toca hoy día es hacer comercio de escala menor, malls urbanos integrados a la ciudad. La pandemia también ha acelerado los procesos de compactación del comercio, que permite hoy día hacer comercio dentro de terrenos de menor tamaño e integrarlos al uso mixto con vivienda, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. Este edificio, en realidad, cuando fue concebido, partimos de esa idea, ¿no? Partimos de que estábamos con una gran oportunidad de hacer una cosa única en ese momento, ¿no? La nueva normativa nos permitía hacer departamentos pequeños y el proyecto se resolvió con unidades de 40 y 60 metros cuadrados, ¿no? Las de 40 metros cuadrados era una oportunidad de llegar con un formato que nunca antes había existido en San Isidro, menos en el centro financiero, para atender una necesidad obvia de gente que trabajaba en el centro financiero, ¿no? La sorpresa fue que mucho de lo, digamos, de lo que se promovió en este proyecto era un buen refugio para inversionistas, ¿no? Porque también era un proyecto que perfectamente entraba dentro del perfil de la gente que buscaba rentar, ¿no? Esto que empezó en el año 2016-2017 como un concepto, lo cierto es que aceleraría lo que son los procesos de la vivienda para renta, que hoy día es lo que viene, ¿no? Quizás el gran disruptor que viene en los próximos años en la parte inmobiliaria es el poder integrar soluciones de distintos tipos de vivienda para renta. Mucha gente compró formatos como este para rentar, y eso fue un gran indicador de lo que sucedía. Pero el departamento también de 60 metros cuadrados permitió dar soluciones que se le llama mariposa, ¿no? Que es otro formato que se acomoda mejor a los diferentes usuarios que hoy día podrían vivir en esta zona, ¿no? El formato mariposa es una sala comedor con un departamento, un master suite a la derecha o a la izquierda, que son opciones equivalentes. Esta solución también se ha vuelto muy popular en general en el medio inmobiliario. Y la razón por la cual se ha vuelto popular es porque uno ya no diseña para la familia, ¿no? Hoy día el comprador o el núcleo familiar podría definirse hasta en 11 formas, ¿no? Digamos, según Datum, en el último libro que ha publicado, donde define prácticamente los núcleos familiares en diferentes estructuras, ¿no? Esto es importante porque hoy día uno ya no puede diseñar para la familia tradicional, ¿no? Salvo que uno aspire a diseñar para un nicho específico, ¿no? Hoy día, en realidad, los diseños tienen que ser de espectro amplio y tienen que poder permitir cosas como gente que convive, gente que va a compartir el departamento, gente que tiene perros, gente, digamos, con un hijo, gente que temporalmente va a vivir en esa zona. En realidad existe un espectro mucho más amplio, digamos, de usuarios posibles de proyectos de este tipo, ¿no? Que además están complementados por una solución comercial que en este tipo de proyectos nosotros los concebimos como un complemento, ¿no? Si bien es cierto, la solución comercial, digamos, de los centros comerciales modernos implica una administración centralizada de toda la unidad comercial, uno no vende las tiendas, uno las administra en forma integral para hacer un mix que potencie uno a los otros. Este proyecto planteaba la premisa de que el comercio iba a funcionar como un complemento.
era la selección de los operadores que deben acompañar este proyecto. Es parte de la experiencia de poder vivir en un proyecto de estas características, ¿no? Hay cosas que sí las pondría y hay otras cosas que no las pondría. Porque a diferencia de cualquier proyecto comercial donde uno arma un mix, donde pone diferentes conceptos comerciales para potenciarlos, acá la vivienda es parte de la solución integral y el comercio es el argumento que acompaña a la solución de la vivienda. Eso también pasaría, digamos, con las áreas comunes, ¿no? Toda la concepción del proyecto tuvo mucho que ver con esta nueva generación de proyectos que les planteamos. Siguiente, por favor. José, ¿podríamos prender la cámara, por favor? La perdimos Sí, por un claro. momento. Gracias. Sí, no hay problema. Perfecto, la siguiente. Y una de las cosas que empezamos a trabajar, que nos pareció muy interesante, y esto lo venimos trabajando en los proyectos digamos, que hemos venido desarrollando, es un entendimiento de que las áreas comunes ya tienen otro comportamiento, ¿no? Durante muchos años, las áreas comunes estuvieron pensadas como si fuera una solución de club, ¿no? Por muchos años las áreas comunes eran espacios compartimentados, donde uno en alguna parte del edificio ponía pues un gimnasio, un Zoom, una terraza, y iba así haciendo espacios compartimentados, ¿no? Una de las cosas que nosotros empezamos a trabajar, digamos, desde hace algunos años, era el entendimiento de que los espacios, las áreas comunes deben funcionar de otra forma y tiene que estar entendido como lo entiende la gente joven. Las áreas comunes deberían funcionar como llevar las redes sociales al espacio físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que las áreas comunes deben empezar a integrarse unas con otras. No es solamente compartimentar espacios como un club, es crear una gran interacción social a través de la relación de todos estos espacios comunes, ¿no? La terraza con el lounge, con la piscina, con la zona para mascotas, todo eso es una unidad y debe permitir situaciones de, digamos, de interacción social, ¿no? Esto es muy importante en el nuevo entendimiento de estos edificios de nueva generación. Por favor, la siguiente. Perdón, la anterior, ¿no? Está bien. Y esto es importante porque además esto que ya habíamos nosotros entendido en los proyectos que estábamos haciendo, de alguna forma se aceleró a través de la pandemia, ¿no? La pandemia, lo que ha ocurrido y la cuarentena, más, digamos que ha sido el primer efecto de la pandemia, ha generado una especie de aceleración de una serie de tendencias, ¿no? Lo primero que hemos visto que ha sucedido con la pandemia es un fenómeno muy interesante que ha ocurrido a nivel mundial, ¿no? Se ha convertido en un gran experimento social donde la gente ha tenido que estar en cuarentena viviendo en el espacio propio. Y se ha vuelto una especie de especialista de espacio propio, ¿no? Hoy día, a diferencia del comprador de un bien, en el cual uno, por ejemplo, decidía comprar metros cuadrados, entonces uno compraba un commodity, sala, comedor, cocina, ¿no? Y más o menos, dependiendo, digamos, del bolsillo y de los atributos del proyecto, uno decidía una compra. Hoy día la cuarentena ha hecho que toda la gente empiece a ver un nivel de detalle, de necesidades que nunca antes había tenido, ¿no? Hoy día el hecho de tener que convivir durante un tiempo determinado con la familia y de repente los hijos han tenido que funcionar el colegio y uno ha tenido que trabajar a través de un Zoom y además ha tenido, digamos, que a buscar espacios para poder, digamos, tener espacios propios, ha hecho que la gente se vuelva mucho más sofisticada a la hora de demandar productos inmobiliarios, ¿no? Y esto hace que las áreas comunes se conviertan en un atributo muy importante, ¿no? O sea, más allá del tema de las redes sociales, que ya era un tema de llevarle espacio físico a las redes sociales, que ya era una situación que la gente empezaba a buscar dentro de los proyectos, hoy día la percepción de las áreas comunes deben ser extensiones efectivas de las residencias. Es decir, ya no es solamente el área de entretenimiento o el área de, digamos, para hacer reuniones. De verdad es un área en la cual uno puede buscar un espacio alternativo que puede no tenerlo en la vivienda. Por ejemplo, ¿no? En la incorporación de coworkings en los espacios de trabajo, en las viviendas empieza a ser un atributo, ¿no? O las terrazas, ¿no? O los espacios abiertos, ¿no? O espacios abiertos para trabajar. O los espacios de ejercicio, que ya no son solamente gimnasios, sino son espacios para actividad física, ¿no? Empiezan a aparecer una serie de necesidades más sofisticadas, donde ya es difícil definirlas solamente con una categoría, tienen que ser mucho más polifuncionales, ¿no? El poder tener una cabina para poder encerrarse a tener una conferencia internet de trabajo o de estudio, son cosas que antes no se consideraban, ¿no? Entonces, esos espacios que se convierten en extensiones efectivas de las residencias, es muy importante empezarlos a integrar en los proyectos, ¿no?
Vamos a la siguiente. Y otra cosa que se convirtió en un atributo muy importante es que el comercio puede funcionar como un complemento, ¿no? Hace algunas generaciones atrás era impensable que alguien comprara un departamento con comercio abajo, ¿no? En San Isidro, por ejemplo, ¿no? Hoy día esto al contrario, digamos, cuando está bien manejado y bien administrado y con un concepto claro como un complemento, es un atributo, ¿no? Salvando distancias. Si yo tengo digamos, si no quiero llegar a proyectos tan complejos que implica una solución comercial estructurada, basta con que yo tenga un edificio residencial con un café abajo, por ejemplo, es considerado un atributo. De repente un banco no, ni un cajero automático, pero sí un café, ¿no? Porque se convierte en ese tercer lugar que muchas veces la gente está buscando para poder, sin tener que moverse, digamos, de donde vive, en una experiencia, digamos, vivencial enriquecida por el vínculo que puede tener con el entorno urbano, ¿no? Siguiente, por favor. Y es por eso que digamos que en este proyecto, nosotros en realidad más que poner comercio, lo que concebimos era un minimall, ¿no? Eh, que en la base se integra la escena urbana. El proyecto tal cual se propuso, más allá de proponer tiendas, tiene un patio inglés y tiene dos niveles de comercio, que además hace que la calle baje a este patio inglés y que de alguna forma participe de la escena urbana. La idea era que unos, digamos, pueda sentir que esto es parte del edificio, ¿no? O sea, que yo busque en las mañanas bajar al café y leer el periódico de repente en el café, o en las tardes que pueda llegar si soy una persona que vive solo o comparto el departamento, pueda usar esta infraestructura como parte de la experiencia de vivir en este edificio residencial, ¿no? Al siguiente, por favor. Como ven, esta es un poco la perspectiva del proyecto, ¿no? Es un proyecto, digamos, que tiene esta imagen atemporal, pero que ha buscado darle un carácter muy claro del zócalo comercial, ¿no? Entonces existe esta especie de gran vitrina o pecera, que es un concepto que nosotros manejamos en los proyectos comerciales que tienen vinculación con la calle, ¿no? El limeño le gusta ver y ser visto, ¿no? Y esa idea, digamos, de ver y ser visto es parte de los atractivos que uno busca cuando da una solución comercial, ¿no? Este proyecto además incluye pues áreas verdes que eran parte del tema de sostenibilidad y que lo hemos construido para de alguna forma enriquecer el paisaje, digamos, adyacente al proyecto, ¿no? Y que además es parte, digamos, del ritmo vibrante que tiene que tener un área comercial, ¿no? Siguiente. Y bueno, y al ser uno de estos edificios de nueva generación, buscamos también que la arquitectura sea un nuevo referente urbano en una zona oficina, ¿no? Definitivamente, una de las consideraciones que tuvimos cuando empezamos a pensar este proyecto es cómo hacemos para que nuestro edificio además se distinga dentro de un conjunto de edificios oficinas, pero además converse con ellos, ¿no? Finalmente estamos en un conjunto, digamos, donde de alguna forma hay una gran presencia de edificios de oficina con la expresión tipológica que esto conlleva, pero digamos, nos parecía importante que el edificio tuviera un discurso diferente, ¿no? Digamos, a lo que puede ser un edificio de vivienda tradicional. E intentamos buscar esta expresión, ¿no? Digamos, que creo que lo logramos, al buscar una expresión de una tipología de vivienda asociada al comercio, pero que a su vez fuera un buen compañero de los edificios de oficina que tiene alrededor, ¿no? Siguiente. ¿No? Este tratamiento, digamos, además escalonado, ¿no? Digamos, que de alguna forma le da la escala de las oficinas sobre Rivera Navarrete, pero va escalonando hacia atrás, digamos, generando visuales en los departamentos que están en el lado interior hacia el parque que está atrás, ¿no? Siguiente. Y esta volumetría escalonada, pues de alguna forma, que si bien es cierto, también es parte de la normativa, pero de alguna forma buscamos en el tratamiento de fachadas y materiales que se sintiera, digamos, que fuera obvio la idea de escalonar el proyecto, ¿no? Y que se resolviera mejor con lo que vendría a ser el perfil de la zona, ¿no? Siguiente. Bueno, y una de las cosas que nos pareció interesante, que es parte de un poco de lo que hacemos con todos nuestros proyectos, era incluir un proyecto de iluminación, ¿no? O sea, para nosotros nos parece muy importante que el proyecto tenga una imagen nocturna, ¿no? Si bien es cierto, esto a veces está reservado a proyectos comerciales o oficinas, a nosotros nos parece que la vivienda también debe tener este tipo de escena.
de alguna forma lo que queremos es crear una conexión del residente con su edificio, ¿no? O sea, que esté orgulloso de su arquitectura y del proyecto en el que vive, ¿no? Y que el proyecto además destaque, ¿no? Queremos que si el proyecto está bien concebido de día y también concebido para ser visto de noche, es un proyecto con mucha presencia, con mucha personalidad. Y eso en general la gente lo está valorando, ¿no? Siguiente. Y bueno, lo otro es que también hemos tenido mucho cuidado de tener este tratamiento, digamos, de escala peatonal con el tratamiento comercial, ¿no? O sea, esta especie de faldón que separa el edificio de vivienda de la parte comercial, nos permite trabajar este zócalo con una escala que se vincula directamente a la calle, ¿no? A través de visuales, a través de transparencia, a través de tratamiento verde y de este patio inglés que se vincula a través de escaleras, ¿no? Siguiente. Y de alguna forma esto crea espacios semipúblicos, ¿no? Digamos, dentro del edificio, ¿no? Uno siente, digamos, que puede utilizar estas áreas, ¿no? Porque se genera como una especie de patio interno vinculado a la calle, ¿no? Siguiente. Eso es un poco lo que les comentaba, ¿no? Este zócalo, digamos, que define todo el área comercial, ¿no? Y que permite una conexión directa con la calle, ¿no? Siguiente. Bueno, y lo otro que digamos que sí hemos trabajado, que tiene que ver con las áreas comunes, es esta vinculación de todos los espacios interiores para buscarla interrelacionarse, ¿no? O sea, el llevar todas las áreas comunes que funcionan dentro de todo el proyecto como espacios para buscar la interrelación social, ¿no? Siguiente. Una de las cosas que también tratamos, porque pensamos que era un poco el carácter del proyecto por la ubicación que tenía, era darle esta expresión casi hotelera, ¿no? Digamos, es un proyecto que busca un nivel de sofisticación, ¿no? Digamos, adecuado a la zona donde se ubica, ¿no? Y que de alguna forma es lo que uno esperaría de un proyecto dentro del centro financiero, ¿no? Entonces hemos querido que el proyecto tenga este aire, digamos, casi cosmopolita, ¿no? Digamos, que le corresponde a un proyecto de estas características, ¿no? Siguiente. ¿No? Y entonces el lobby tiene este aire, ¿no? Digamos, casi hotelero, ¿no? Y que invita un poco a hacer antes y después cuando uno sale o entra del edificio, ¿no? Siguiente. Las áreas comunes, ¿no? Digamos, de alguna forma, aprovechamos que la norma nos pedía áreas verdes para justamente potenciar estas visuales a nivel para los departamentos que dan a este espacio central, ¿no? En los primeros, en los terceros pisos, ¿no? Que son los pisos que arrancan después del nivel comercial, ¿no? Siguiente. Como le decía, el gimnasio empieza a ser un espacio mucho más polifuncional, no es solamente un área digamos, para hacer ejercicios, es un espacio que es para actividad física, ¿no? Uno puede hacer yoga, puede hacer kickboxing, inclusive tenemos algunos clientes digamos, que lo que han hecho es en su desarrollo inmobiliario, para estas áreas han contratado por 3 meses, por ejemplo, clases de baile para que los usen los condóminos y finalmente terminan gustándoles y queda como parte de la actividad que pueden desarrollar dentro del proyecto, ¿no? Entonces, en realidad, la idea de poder tener un espacio que pueda funcionar para muchos tipos de actividad física empieza a ser mucho más relevante que simplemente poner máquinas de ejercicio, ¿no? Siguiente. Estos son también parte de las áreas comunes, ¿no? Son espacios donde uno puede organizar reuniones, ¿no? Y aprovechando la vista de la ciudad. Siguiente. Y finalmente, solamente para poner en perspectiva lo que viene. Yo creo que este proyecto es un magnífico antecedente de lo que viene. Creo que va a crear una serie de condiciones que van a ayudar a que en el futuro otros municipios se animen a entender por qué son buenos este tipo de proyectos, usos mixtos con departamentos de pequeño formato, que soy un convencido de que esto es lo que hay que promover en la mayoría de los distritos. Creo que todavía hay autoridades que no entienden y sienten que esto puede ser un problema. Creo que vamos a tener que ver estos edificios funcionando para que eso se entienda, ¿no? Pero lo que es interesante es que la pandemia de alguna forma aceleró todos estos procesos, ¿no? Digamos, que es lo que decía hace un momento, ¿no? Creo que hay un entendimiento
digamos, del comprador de inmuebles diferente. Creo que se ha sofisticado. Hoy día hay nuevos requerimientos que forman parte de un imaginario nuevo que el comprador empieza a buscar. Y una de las cosas que hemos visto es que cada vez es más difícil colocar la preventa porque el comprador se ha vuelto mucho más sofisticado en el sentido de que quiere ver prácticamente el edificio terminado antes de tomar su decisión. Y eso hace que muchos vitrineen permanentemente, ¿no? Entonces le dan muchas vueltas al proyecto, están mirando, digamos, las opciones, están buscando los argumentos que los convenzan para tomar la decisión. Y lo que hemos visto es que la única forma de gatillar o acelerar estos procesos es hacer que los proyectos se conviertan en objetos del deseo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sientan que el proyecto es un proyecto único y que es un proyecto que debería poder cumplir con ciertas expectativas, más allá que simplemente las funcionales, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser importante y eso tiene que ver mucho con la arquitectura del proyecto, ¿no? El poder hacer proyectos que se conviertan en objetos del deseo, es decir, que la gente sienta que si no cierra la operación se lo pierde, va a tener que ser el tipo de argumento que hay que construir para ser exitoso en una operación inmobiliaria. Porque si mi producto inmobiliario, el edificio que yo propongo, simplemente es un proyecto que cumple con metros cuadrados a buen precio y con un estándar razonable, el comprador va a esperar hasta el último momento para comprar, si es que no alguien no le ofrece algo mejor. Pero si uno logra construir un discurso comercial asociado a la arquitectura, que además valore la ciudad, que además ofrezca una serie de atributos dentro del proyecto, que lo hagan uno pensar que este proyecto es un proyecto único porque no hay nada más parecido, esto va a acelerar los procesos, ¿no? Y eso es un esfuerzo adicional que hoy día las inmobiliarias tienen que empezar a hacer frente a un mercado que se ha compactado, que se ha sofisticado y que además tiene mucho, mucho que decir en el futuro inmediato, ¿no? O sea, yo creo que los productos inmobiliarios que toca hacer hacia adelante, que son productos de una nueva generación, tendrán que interiorizar toda esta nueva realidad con el objeto de ser exitosos y responda de una manera más adecuada a todos los cambios que están por venir. Siguiente, por favor. Y con esto quiero decir que hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Lo que nos está pasando en muchos de los proyectos es que hemos tenido que, en el proceso de esta pandemia, evolucionar en el camino, ¿no? Son proyectos que habían sido concebidos de una forma y han tenido que ser cambiados para terminar siendo otra cosa, ¿no? En tamaños, en formatos, en aprovechamiento de nuevas normativas, pero además inventando conceptos, ¿no? Que pueden estar vigentes en otros países, pero que no hay que traerlos simplemente en crudo, ¿no? Hay que filtrarlos, hay que tropicalizarlos y hay que aterrizarlos, ¿no? En algunos casos son válidos, en otros no, y en otros casos hay que interpretar nuestra realidad para dar una solución que sea más adecuada. Pensar fuera de la caja significa que todas las inmobiliarias tienen que salir de su zona de confort y que tienen que empezar a imaginar proyectos que de repente antes nunca los habían pensado, ¿no? Que tienen que responder de una forma efectiva a lo que a lo que necesitan, ¿no? Esto creo que obliga a tener muchas veces que repensar, ¿no? Inclusive proyectos que ya están terminados o que están listos para construirse, porque si no se van a desfasar. El esfuerzo que significa sacar un proyecto adelante es tan grande que uno no puede ponerse cómodo. Creo que lo que toca hacia adelante es estar incómodo, es salir de la zona de confort y empezar a mezclar categorías que de repente antes uno no hubiera pensado utilizar, ¿no? Siguiente. Bueno, yo invitaría a Mariano de repente a que haga algunos comentarios sobre lo que hemos expuesto, ¿no? Digamos, desde pionero, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Gracias, José. La explicación, la verdad que espectacular del proyecto. Y pues sí, toca pensar fuera de la caja. Es algo con lo que Rivera Navarrete es básicamente el proyecto. Y algo muy importante es validar varios de esos conceptos que ha compartido José, ¿no? O sea, que se viene el multifamily más adelante. De hecho, el grueso de clientes que ha adquirido departamentos en el proyecto de Rivera Navarrete son inversionistas que esperan obtener una renta mañana o más tarde y no solo enfocados en estos departamentos pequeños de 40, 50 que tienen un dormitorio, ¿no? Bastantes se han proyectado en estos distintos tipos de familia, ¿no? O usos, ¿no?
el departamento Mariposa es excelente para roommates, para estos futuros ejecutivos o ejecutivos que trabajan en el centro financiero y pues oye, alquilar o obtener una renta de alguien que trabaja ahí es súper, súper bueno, súper potente y eso valida estos conceptos que se vieron previo a la ejecución del proyecto respecto a quién iba a ser nuestro público objetivo, ¿no? Eso por un lado, el 70% de los 150 departamentos que se han colocado son inversionistas, ¿no? Y algo que se valora bastante son las áreas comunes respecto a los usos que van a tener y que pueden tener distinto tipo de uso, ¿no? Muchos clientes hoy en día están pensando en, ok, hay un ambiente coworking, pero este ambiente coworking no es el único espacio donde mañana más tarde les gustaría estar con la laptop o haciendo la videoconferencia, ¿no? Muchos han valorado bastante en el piso 17 este ambiente de terraza abierta que tenemos porque tenemos un área verde importante donde nos dicen, oye, yo voy a trabajar ahí con mi laptop, no quiero estar encerrado en el departamento, quiero distraerme un rato, no solo quiero estar en el coworking. Entonces, esta suma de áreas comunes donde pueden interactuar de distintas maneras es bastante importante, ¿no? Bastante, bastante importante. Y algo a mencionar, que también validando el tema de la participación, pues del tema de las normativas o las municipalidades, es que son estos metrajes de 40, 60 los que tienen que prevalecer en los proyectos, ya que el valor de la tierra no baja, ¿no? Entonces, hacer un ticket atractivo, como dice José, a este comprador inmobiliario de ahora, joven, ¿ok? Necesita hacer un ticket atractivo, ¿no? Entonces, si tuviéramos, al tener metrajes muy grandes, teniendo el mismo valor por metro cuadrado, pues se llega a un ticket un poco inalcanzable o muy alto, ¿no? Entonces, este público lo que demanda es un ticket que se ajuste a los 50, 60, 70 metros cuadrados, que es lo que sucede en el proyecto Rivera Navarrete, ¿no? Perfecto. Yo ahí quisiera agregar que creo que, digamos, que tocan tipos interesantes. Creo que la pandemia, como le decía, era un acelerador, digamos, de estas tendencias. Pero creo que hay un trabajo importante de que las autoridades entiendan esto, ¿no? O sea, a nosotros nos llama la atención, digamos, digamos, la falta de entendimiento de la realidad de muchas autoridades que responden en forma, digamos, irreflexiva, ¿no? Simplemente a ciertos requerimientos de una mal entendida residencialidad, ¿no? Hoy día, Lima es una ciudad que no va a bajar de precio el suelo, simplemente porque la ausencia de planeamiento hace que el suelo sea escaso y por eso es caro, ¿no? Donde uno puede hacer proyectos de esta, y por otro lado, es una ciudad que necesita verticalizarse, ¿no? Por el acceso a los servicios, al transporte, y porque es la mejor forma de resolver una ciudad como Lima, ¿no? Obviamente esto tiene que hacerse con inteligencia, pero el Estado ni la municipalidad tienen los recursos para hacer grandes transformaciones. Es decir, solamente creando normativa promotora que permita hacer edificios de mayor altura, de buena calidad, que sean sostenibles, que bajen el impacto de parqueo, que eviten movilizarse más allá de donde uno vive y tratar de resolver la vida en los siguientes 15 minutos de donde uno vive. Son argumentos que están siendo aplicados en el mundo, ¿no? O sea, hoy día Francia, París, la alcaldesa de París, viene promoviendo intensivamente la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Es decir, está tratando de generar normativas de que permitan equipar la ciudad dentro de las zonas residenciales con servicios y comercio, ¿no? Entonces, hoy día suena paradójico que en un distrito como San Isidro es difícil, por ejemplo, ubicar nidos, ¿no? La normativa prácticamente no permite colocar nidos, ¿no? Entonces, los niños de San Isidro tienen que irse fuera del distrito para poder ir al nido. Y eso obliga a unos tráficos, digamos, innecesarios, ¿no? Cuando debería existir la posibilidad de tenerlos cerca a los centros residenciales, ¿no? Esto pasa en todo Lima, ¿no? Hablo del caso de San Isidro porque finalmente es el edificio al cual nos referimos, ¿no? Pero creo que este tipo de, digamos, de malentendido sentido digamos, de la residencialidad, donde prácticamente se quiere proscribir todo, supermercados, comercios, restaurantes,
no es conveniente, ¿no? Se puede hacer de una forma inteligente, con poco impacto, sin sacrificar la residencialidad, verticalizando la ciudad y con departamentos de menor tamaño, ¿no? Gracias, José y Mariano, por la exposición, por compartir este proyecto visionario, definitivamente, para la actualidad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Invitamos a los participantes de este webinar a hacer las preguntas que tengan para poderlas ir respondiendo. Acá tenemos un comentario y una pregunta para ustedes dos. Buenas noches, felicitaciones a ustedes por este proyecto innovador y por su permanente afán de mejorar la arquitectura en la ciudad. Teniendo en cuenta este tipo de proyectos, hay muchas ventajas para las zonas donde se insertan. Quisiera saber qué riesgos se podrían vislumbrar relacionados con el buen mantenimiento de los mismos, el cambio de uso de las áreas comunes, la rentabilidad de los inversionistas, etc. Sí, yo puedo hacer algún comentario, ¿no? Una de las cosas que sí hemos visto que empieza a ser una tendencia y que estamos incorporando en nuestros proyectos es que sí hay una mayor preocupación por este tema, el tema del mantenimiento, ¿no? O sea, hace unos años uno hacía edificios que eran simplemente pintados, ¿no? Y los edificios pintados terminaban siendo proyectos que se degradaban muy rápido, ¿no? Y ya dependía de la junta de propietarios el que puedan ser mantenidos, ¿no? Hoy día sí existe, los proyectos que trabajamos, la intención de que lleven la menor cantidad de pintura y la mayor cantidad de materiales que sean para limpieza simplemente, ¿no? Esto es sintomático, ¿ah? Digamos, hay una mayor preocupación por las áreas verdes, el tema de piscinas empieza a ser cada vez más controlado, ¿no? Digamos, por lo que significa el mantenimiento, pero sí definitivamente, por ejemplo, las unidades que nosotros diseñamos de los departamentos, como muchos de los compradores son inversionistas, estamos dando soluciones de acabados que sean de mantenimiento bajo, ¿no? Entonces, una de las soluciones que estamos dando nosotros, por ejemplo, en este proyecto, el concepto de acabados, creo que también es innovador, en el sentido de que nosotros hemos propuesto un monopiso, ¿no? Sala, comedor, cocina, baño, pasadizo, digamos, inclusive, es un solo piso, ¿no? Que es un porcelanato largo tipo madera, los porcelanatos tipos maderas, digamos, de los últimos años son impresionantes en su calidad, son randómicos, es decir, uno tiene hasta 25 piezas diferentes, son HD, o sea, tienen alta definición, con lo cual uno lo ve y se lee como si fuera madera, y eso hace que el proyecto pues, tenga muy bajo mantenimiento. Entonces, si yo soy un inversionista y compro un departamento de este tipo, yo estoy seguro que no voy a tener ningún problema, digamos, en el recambio, digamos, de quien lo alquile, porque tienes un material que no te tiene ningún problema de comportamiento, ¿no? Y además, fuera, digamos, de la ventaja del mantenimiento está la ventaja de la percepción, ¿no? O sea, son departamentos que a pesar de los tamaños que hablamos, se ven tremendamente amplios. Y un truco que usamos nosotros en diseñar estos departamentos, para quien tuvo la oportunidad de ver el piloto lo puede haber comprobado, es que empezamos a utilizar un montón de elementos que hacen que el departamento sea se vea más amplio. Es decir, las ventanas son de piso a techo, usamos carpintería de aluminio de perfil fino, los zócalos son bastante pequeños, porque digamos, cuando un departamento pequeño uno pone un zócalo muy grande, inmediatamente el departamento se encoge. Pero si uno pone un zócalo pequeño, con el porcelanato de tipo madera, con el monopiso que está extendido, con sanitarios, digamos, que existen hoy día, que por diseño pueden ser digamos, más ligeros, los baños se ven más grandes, la paleta de colores es una paleta clara, entonces el departamento empieza a percibirse como un departamento más grande, pero además termina siendo bajo mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es parte, creo que, de las nuevas preocupaciones que están surgiendo y que este proyecto ya lo había incluido desde su concepción, ¿no? Sí, Claro. tal cual como comentó José, de hecho, la inquietud que sale de los compradores suele ser muchas veces el mantenimiento o cómo organizarse, pero suele ser que al ser el grueso de clientes inversionistas, pues esto no va a haber inconveniente ya que tienen la misma aspiración o el mismo objetivo, ¿no? Y lo de la fachada, en realidad, no estar pendiente de una del mantenimiento de pintura mañana más tarde, o, bueno, a ver, por poner un caso puntual, ¿no? Si tienes un piso diferente al del porcelanato y tienes muchas visitas en el departamento, o sea, que lo alquiles de una manera, un alquiler no tradicional, que podría ser un Airbnb, pues
las maletas, el ajetreo, cuando llegan estos inquilinos temporales de corto plazo, pues dependiendo del tipo de cavado que tenga, si no es de alta calidad o de alto tránsito, pues se ve maltratado bastante rápido y hay que prestarle mucha atención a estos detalles y al mantenimiento, cosa que no sucede en estos departamentos. Sí, otra cosa que es que también tenemos mucho cuidado en tratar de trabajar arquitecturas atemporales, ¿no? Esto que de repente es un concepto bastante abstracto, en el tiempo uno lo puede percibir, ¿no? Cuando un proyecto es muy de tendencia, es decir, cuando la arquitectura es demasiado de tendencia, con acabados, digamos, de feria, por llamarlo de alguna forma, hay una especie de agotamiento, ¿no? Entonces, si hay un inversionista que piensa comprar en un tipo de departamento, yo lo que quiero es que este proyecto en 10, 15 o 20 años lo vea vigente, ¿no? Como hay muchos proyectos que uno puede percibir en Lima, de los años 70, de los años 80, ¿no? Los proyectos que tienen demasiada tendencia en su definición estética son proyectos que se agotan rápidamente y por ende pierden valor. Un esfuerzo que hemos hecho notable en este proyecto es tratar de imaginar que este es un proyecto que pueda ser atemporal, que tenga capacidad de sobrevivir en el tiempo, que el que compre un departamento en 10 años sienta que el edificio está vigente, ¿no? Y eso ha sido una constante en todos los detalles del proyecto, ¿no? Y esto que puede sonar de repente bastante teórico, termina siendo en la práctica lo que hace que un departamento mantenga su valor o lo pierda en el tiempo. Nosotros hemos hecho proyectos de hace algún tiempo en otros distritos que hemos tenido la suerte de ver cómo se han apreciado. Es decir, el departamento vale más hoy día de lo que costó cuando fue comprado. Si nosotros podemos lograr que ese efecto de apreciación se dé, entonces hemos logrado el objetivo, ¿no? De que el proyecto sea vigente. Y esto es importante, ¿ah? Porque en proyectos de estas características, lamentablemente, el desmontaje de la normativa de zona C en San Isidro va a hacer que estos proyectos van a ser proyectos únicos. Y eso le da una condición de valor también importante, ¿no? Para todos los que compraron este proyecto y los que compren departamentos en zona CEN, van a hacerse de proyectos únicos en San Isidro hasta que de nuevo pueda incorporarse en San Isidro la idea de que hay que hacer departamentos chicos nuevamente. Y eso puede pasar un buen tiempo, ¿no? Claro. Gracias por responder la pregunta. Tenemos algunas preguntas más. Efectivamente, la regulación urbanística de San Isidro, malentendiendo esta residencialidad, limita muchos usos y la altura. La pregunta es la siguiente. Si la porción de la ciudad con mayores valores de suelo, por ejemplo San Isidro, Miraflores, San Borja y Surco, tuvieran parámetros que les permitan mayores alturas y usos mixtos, ¿existiría mercado para los desarrollos que se podrían generar? Bueno, desde mi punto de vista sí, ¿eh? Yo creo que Lima está subequipada y también hay una demanda de formatos pequeños de vivienda tremenda, ¿no? O sea, si es cierto, Capeco tiene varios estudios, digamos, de cuál es la demanda de vivienda y todavía lo que se construye está muy por debajo de la demanda existente. Yo creo que aún todavía más si uno identificara las necesidades de departamentos de pequeño formato, ¿no? Que puedan acceder a tickets mucho más bajos por tamaño, ¿eh? No por costo por metro cuadrado, ¿no? Eh, creo que se dinamizaría aún más el mercado, ¿no? Y creo que además la posibilidad de poder hacer departamentos, ahora, de edificios en altura es fundamental. Ahora, esto no significa que en todo San Isidro uno pueda hacer torres, ¿no? O sea, hay zonas donde se puede hacer y hay otras donde no se puede hacer. Pero donde se puede hacer se deberían promover y provocar, ¿no? Con equipamiento. Hay zonas que no les corresponde poner comercio, ¿no? Pero hay otras zonas que sí, donde hay sección de vía, donde hay acceso al transporte público, donde no hay vivienda de densidad ni baja ni media, sino en las zonas de densidad alta o comercio metropolitano. Lima, a pesar de, digamos, de que no ha trabajado en administrar más el cambio de zonificación que se vayan adecuando a la realidad, hace mucho tiempo que la Municipalidad de Lima no promueve cambio de zonificación, más bien lo restringe. Esto limita tremendamente la posibilidad, ¿no? El costo de suelo es el mismo, ¿no? Lo que hay que tratar de hacer es lograr concentrar más servicios y más comercio. Entonces, a la pregunta de nuevo, yo creo que sí, yo creo que se debería provocar, pero en forma inteligente. Para mí, lo cierto es que un magnífico ejemplo es lo que viene haciendo Miraflores, ¿ah? Yo creo que hay una inteligencia y una visión atrás que en forma bastante cautelosa empezó explorando en un primer sector una normativa que promovía edificaciones con mayor altura, con reducción de tamaño de departamentos, con inclusión, con normas sostenibles.
Y el éxito de este primer, digamos, ejercicio permitió que esto se promoviera alrededor de todo el distrito. Sin embargo, hay zonas donde no, donde prácticamente no se toca, ¿no? Por ejemplo, en la zona digamos, de la nueva normativa de Miraflores, en la zona de La Aurora, es una zona que prácticamente se preserva en su carácter, ¿no? Pero el resto, las zonas, digamos, de alrededor del Sanjón, al lado del Malecón, en la zona de la Avenida La Mar, en la zona de la Avenida Pardo, en la Avenida 28 de Julio, en la Avenida El Ejército, en la Avenida Roosevelt, son zonas donde prácticamente este tipo de, digamos, de norma promotora, con mucha inteligencia, está generando renovación urbana y está respondiendo con unidades, de nuevo, que nunca antes había sido posible hacer en Miraflores y que hoy día está permitiendo que haya este boom en forma racional, ¿no? No en forma concentrada, como se pudo haber dado en su momento, por ejemplo, en Barranco, ¿no? Que de repente, con la misma idea, pero de repente con una estructura menos desarrollada, se concentró todo este entusiasmo inmobiliario prácticamente en pocas zonas, ¿no? Y en vez de haberse repartido en una forma más articulada alrededor de todo el distrito, ¿no? Entonces creo que son visiones que corresponde a un equipo técnico hacerlas, pero creo que toca hacer eso, o sea, creo que esa es parte de la responsabilidad de las autoridades, el poder tener una visión de hacia dónde quieren vaya el distrito y con inteligencia y con racionalidad ir proponiendo cosas que funcionen, ¿no? Como le digo, yo creo que este edificio, cuando esté construido y terminado, va a ser un buen referente de por qué es bueno hacer este tipo de propuestas. Nos están haciendo un par de preguntas relacionadas a los estacionamientos. Ujú. Preguntan cómo han resuelto el tema del parqueo de los habitantes y qué solución han planteado para el congestionamiento vehicular en las zonas de estacionamiento. Bueno, una de las cosas, digamos, que fue de las más atractivas para este proyecto, era que, digamos, hasta hace unos años en San Isidro, y nosotros hemos llegado a hacer proyectos de 9 o 10 sótanos en oficinas, ¿no? Que es una barbaridad, ¿no? Llegar a dar soluciones de esa cantidad de, digamos, de niveles es impensable, ¿no? Uno piensa en Londres, por ejemplo, las torres que se construyen en Londres pues simplemente no tienen sótanos, ¿no? Y más bien se premia el no tener parqueos, ¿no? Digamos, porque el tema de sostenibilidad es más importante que el tráfico. Obviamente, estamos hablando de Londres, donde el sistema de transporte público está absolutamente resuelto e interrelacionado, ¿no? La bicicleta, los scooters, el metro, los taxis, todo está interrelacionado. Acá no va a suceder eso, ¿no? Con lo cual el auto empieza a ser de todas maneras una necesidad. La ventaja de este proyecto en particular, si usted lo ubica en el plano, es que tiene una gran playa de estacionamiento adelante, ¿no? Que es una concesión privada, ¿no? Y eso es parte, digamos, de las posibilidades que ayudaban a resolver este proyecto. Pero más allá de eso, con mucha inteligencia la normativa también redujo el número de parqueos, ¿no? Este proyecto es un proyecto que se resuelve con 3 sótanos de estacionamiento, ¿no? La demanda de parqueos era muy baja para un proyecto de estas características, lo cual también se hacía atractivo. Y lo cierto es que para el comprador, para el nuevo comprador, y eso es parte de la nueva realidad, el auto no es un bien deseable, ¿no? Hoy día la gente joven, que es casi el usuario, el comprador de este tipo de proyectos, puede vivir sin auto, ¿no? Y esto es algo que de repente a mi generación o a generaciones anteriores le parece impensable tener viviendas sin estacionamiento, pero digamos, uno puede vivir con una bicicleta. Es más, nos está pasando que en los nuevos proyectos que estamos trabajando, la demanda normativa de bicicletas que empieza a aparecer, por ejemplo, en Miraflores es bien alta, si uno quiere aplicar la normativa de sostenibilidad, empieza a quedar corta. O sea, la demanda de bicicletas por la pandemia se ha acelerado y empieza a haber una mayor demanda de la que uno jamás hubiera esperado, y eso es bueno, en vez de los autos. Entonces, yo sí creo que hay que reducir el número de autos, ¿no? Una de las cosas que yo, digamos, discutiría, digamos, de la normativa de Miraflores es que sí, todavía mantienen el ratio de un estacionamiento por una vivienda, ¿no? Acá creo que llegamos a 1 cada 3 o 1 cada 2 en este proyecto, ¿no? Porque la normativa lo permitió en este momento, ¿no? Y yo sí creo que hay que empezar a aspirar a reducir el número de parqueos, ¿no? Claro. Nos consultan el Solo, precio por metro. solo, Sí, Mariano. perdón, solo para complementar la respuesta y el concepto, ¿no? En realidad sí es una cochera cada 3 unidades, pero lo importante es que el mercado responde a eso, ¿no? Muchas veces no nos consultan siquiera por las cocheras, entonces ya este concepto el consumidor lo tiene interiorizado, es decir, sí se puede validar en la práctica que no se requiere
el estacionamiento, que es algo obligado, que el departamento tiene que venir con cochera. En la práctica se da y cuando alguien pues, lo solicita y se le comenta que, oye, no está disponible, pues no es un gran factor, no es un factor determinante para la decisión de compra. Entonces, valida el concepto y el criterio, ¿no? Ok, gracias, Mariano. Nos preguntan el precio por metro cuadrado del proyecto o el precio por departamento aproximadamente. Si es que tienen esos datos a la mano. Sí, te los digo, el valor por metro cuadrado promedio de los departamentos en Rivera Navarrete está en 9.200 soles el metro cuadrado, ¿ok? Evidentemente, mientras más pequeño el departamento, pues tendrá un poco a estar más arriba, y si es algún departamento con un metraje superior, pues estará en la parte baja de ese promedio, ¿no? Pero en promedio, 9.200 el metro cuadrado. Perfecto, gracias, Mariano. Para ir finalizando, tenemos un par de preguntas. ¿Cómo aseguran la seguridad considerando que hay acceso común para personas que ingresan a la zona comercial? ¿Dichas personas podrán ingresar a la zona residencial? No, el área comercial está diseñada de forma compartimentada, ¿no? ¿Sí? El único acceso es por el frente, ¿no? La relación en realidad es de la vivienda con el comercio, es que uno sale y tiene que entrar al área comercial, ¿no? No es que esté integrada dentro del edificio, ¿no? O sea, es una relación de adyacencia, ¿no? En general, en los usos mixtos, en cualquier proyecto de uso mixto, parte de la problemática es compartimentar, digamos, los usos, los frentes y las áreas de servicio, ¿no? Este proyecto es un uso mixto en pequeña escala, en realidad, ¿no? Pero creo que es el antecedente de proyectos más complejos de uso mixto que van a venir, ¿no? Que obligan de una forma, equilibrar y balancear los usos, tanto residencial, comercial, como oficinas, como hotel, como lo que toque, ¿no? En este caso, digamos, nosotros tenemos una experiencia importante en centros comerciales y por eso es que lo que nos distingue digamos, cuando hacemos en estos proyectos es que concebimos el área comercial realmente como un centro comercial, ¿no? No solamente como espacios cortados con una tijera, con salida a la calle, ¿no? Sino que imaginamos un concepto comercial que que va a funcionar como una unidad integrada, inclusive con conceptos predefinidos, para que todo esto constituya una experiencia comercial, en este caso asociada a la vivienda, ¿no? Ok. Para ir cerrando, ¿cómo ha sido la relación entre el estudio de arquitectura y el cliente o la promotora? ¿Hubo un objetivo en conjunto desde un inicio o durante el proceso se han ido fusionando las ideas, las visiones para lograr esta propuesta final? ¿Cómo ha sido esta interacción entre ambos, entre ustedes dos, por ejemplo? Yo creo que fue una magnífica simbiosis, ¿ah? En el sentido de que sí coincidimos inmediatamente en la visión, ¿no? Como le digo, este fue quizás uno de los primeros proyectos donde alguien propuso hacer un edificio de vivienda dentro del centro financiero, ¿no? Es más, este proyecto, este terreno, ya había tenido un proyecto con licencia aprobada de edificio oficinas, ¿no? Entonces, y las razones por las cuales el edificio parecía inviable para quienes lo evaluaron en su momento, era porque no entendían cómo un edificio de vivienda podía absorber el costo del suelo de un lote destinado a oficinas, ¿no? Lo cierto es que trabajando juntos con Pionero, rápidamente llegamos a una visión, digamos, compartida, de que sí consideramos que era una buena idea hacer este tipo de proyecto, ¿no? La idea de poder incorporar comercio era parte de la ecuación de bajar el impacto del costo del suelo, ¿no? Y por eso que era importante tratar de aprovechar la mayor cantidad de metros cuadrados comerciales. Normalmente, esa es la forma de enfrentar cuando un suelo es muy costoso en un uso mixto, es tratar de lograr una buena solución comercial. Si no, el proyecto no es viable. Y por otro lado, tratar también de aprovechar esta nueva normativa, ¿no? Que abrió un espacio que no existía, ¿no? La posibilidad de hacer departamentos de estos tamaños, la altura que permitía desde ya el proyecto en la zona, el poder utilizar esta visión que nadie más tenía, ¿no? Digamos, claro, después cuando apareció este proyecto y otras personas que empezaron a entender
la ventaja de intervenir con proyectos en zona CEN, aparecieron mucho más ideas, ¿no? Pero creo que este proyecto sí tuvo esta condición inicial de, ¿cómo se llama?, de haber tenido la visión, ¿no? Compartida, ¿no? Nosotros somos muy entusiastas de siempre de enfrentar retos nuevos, ¿no? Y con Pionero encontramos realmente el cliente ideal para poder hacer juntos un proyecto que nunca antes se había hecho, ¿no? Sí, complementando, creo que como de hecho estaba en una lámina de Metrópolis, pensar fuera de la caja, creo que es algo que comparten ambas partes, ¿no? Hacer algo que no se había hecho antes, y que le dé bastante valor a la zona, a la ciudad, ¿no? Algo emblemático. De hecho, para Pionero, este es un proyecto insignia, ¿no? Y, y creo que de ahí parte este tema de la relación. Creo que ambas partes quisieron hacer algo distinto, ser los primeros en tal vez hacer un desarrollo de este tipo. Y eso es, creo que desde el comienzo estuvo bien claro que queríamos hacer algo distinto al resto y el reto, ¿no? De lograr algo, como dice José, en un terreno donde no se no, tal vez hacer algo de vivienda nadie lo había considerado, poder lograrlo, ¿no? Creo Y ahí que lo va que por quiero, ahí. sí, ahí lo que me gustaría agregar es que lo cierto es que nuestro mercado inmobiliario es tremendamente dinámico. Yo lo comparo con mercados como el mercado de Santiago, Buenos Aires o de Bogotá, que los veo mucho más planos como el nuestro. Eso es tan dinámico por diferentes razones, ¿ah? Digamos, porque el mercado cambia permanentemente, porque las normas cambian permanentemente, porque uno prácticamente tiene que estar reinventándose permanentemente en la parte inmobiliaria. Y eso nos da un ejercicio, digamos, para poder imaginar cosas nuevas, empezar a mirar mucho afuera de lo que está pasando, pero tratar de tropicalizarlo, ¿no? Yo siempre hablo de tropicalizar porque es difícil, digamos, pasar directamente en crudo a experiencias de otro lado, ¿no? Hay mucha gente que tiende a ver mucho lo que pasa en Santiago. Yo pienso que, por ejemplo, lo que pasa en Buenos Aires es más parecido a lo que puede pasar en nuestro país, ¿no? Y trato de mirar cosas, digamos, de este tipo de realidades, ¿no? Pero aún así, creo que hay una serie de invariantes que uno tiene que identificar. Y eso es, creo que, lo que nos obliga, además, a entender de que se abren y cierran ventanas permanentemente en el mercado inmobiliario acá. Esta fue una ventana que se abrió y ya se cerró, ¿no? Miraflores es una ventana que se ha abierto y se va a volver a cerrar. Y habrá que estar atento a esas ventanas que se abren y se cierran. Y de nuevo, como decía en un momento, hay que salir de la zona de confort. Uno no puede dar por sentado nada en este momento, ¿no? O sea, hay mucha gente que a veces nos busca para hacer cosas en San Isidro y me dice, ¿por qué no hacemos un proyecto como ese? Yo le digo, porque ya no es posible, porque simplemente la normativa no lo permite. Es decir, la ventana se cerró. Inclusive hay mucha gente que ha especulado con el suelo, y por estar especulando, se le apareció la Virgen con el mejor precio que podía obtener para hacer un proyecto de estas características, y la ventana se cerró. Y su terreno vale la mitad, ¿no? Entonces, existe mucho de este tipo de, digamos, de dinámica que está más allá, digamos, simplemente de la solución arquitectónica, pero que creo que obliga a estar en un ejercicio perpetuo, digamos, de todas las inmobiliarias, de estar observando estas ventanas que se abren y estar atentos a qué es lo que toca, porque claro, no es solamente la ventana, es ver lo que toca, ¿no? Yo veo en este momento muchas zonas que están siendo muy impactadas, ¿no? Digamos, con proyectos que se están desarrollando, pero la sensación que me da es que todo el mundo hace lo mismo, ¿no? O sea, que todo el mundo hace el mismo producto y compite con el mismo producto. Veo muy pocos esfuerzos efectivos desde la concepción del proyecto de hacer proyectos que se distingan de todos los demás, que es la única forma de ser exitoso en este negocio, como le decía al comienzo, ¿no? O sea, si nosotros no logramos hacer productos que sean objeto del deseo, es decir, que tengan un discurso arquitectónico y comercial, que puedan hablar de una realidad con la cual se puede identificar el comprador, la gente va a seguir vitrinando y al final va a comprar un departamento que le parezca mejor en el momento que esté terminado, ¿no? Bueno, gracias José y Mariano por estos comentarios finales. Efectivamente, estas oportunidades, estas ventanas aparecen y luego se cierran, entonces qué bueno que pudieron aprovecharla y contribuir o impactar positivamente en la ciudad con este proyecto que han compartido. No sé si quisieran dar algunas palabras finales para ir cerrando este evento.
Sí, yo solamente agradecer a Capeco. Creo que digamos, este premio es un reconocimiento a todo este esfuerzo en conjunto, digamos, con Pionero. Son oportunidades que, digamos, raras en el sentido de que se juntaron una serie de condiciones que permitieron llevarlo adelante. Pero creo que, digamos, que hay que siempre estar atento, ¿no? Y invito a Capeco a seguir promoviendo ese tipo de proyectos, digamos, de iniciativas de premiar, porque creo que ayudan a visibilizar este tipo de conceptos y de ideas y que enriquecen definitivamente a la ciudad, ¿no? Sí, por nuestro lado también agradecer a Capeco y también a José por invitarnos a participar de este conversatorio. Y nada, sí, es importante cada vez que sucedan este tipo de acontecimientos o proyectos, creo que yo, premiarlos o nombrarlos o darles el reconocimiento que se merecen para que la gente lo replique de alguna manera, evidentemente, de acuerdo a, a lo que corresponda, pero ver pues que atreverse a hacer algo distinto tiene un reconocimiento, ¿no? Bueno, nuevamente gracias José y Mariano por la exposición y por animarse a compartir estas nuevas ideas con todos los participantes. Y por último, felicitaciones por el Premio Arquitectura y Ciudad del año pasado. Con todos los asistentes, gracias por estar presentes en esta exposición de este evento, de este webinar. A todos los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Capeco Perú y como Premio Arquitectura y Ciudad en Facebook. Estaremos posteando las entrevistas que estamos haciendo, los webinars que estamos haciendo y mucha información sobre el premio a futuro. Así que nuevamente muchas gracias y buenas noches con todos.